Hola, bienvenidos a este especial de por qué caen los mercados. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Conoce lanzamientos, noticias y eventos que marcan tendencia. Los dividendos del S&P 500 con la inflación ajustada versus la cotización no tenían relación alguna entre los beneficios esperados de los componentes del índice y lo que cotizaba actualmente en el mercado. El retorno por dividendo real del S&P 500 es actualmente del menos 4.9%, su nivel más bajo desde octubre de 1981. La rentabilidad real de los dividendos no suele llegar a estos niveles. De hecho, en los tiempos modernos solo ha sido inferior en el año de 1974 y 1980. Después de eso, nunca ha sido inferior al 3.1%. Esto se debe a que cada vez que la rentabilidad por dividendos es ajustada por el IPC, cae por debajo del menos 2.5%, el S&P 500 sufre una corrección masiva del mercado, lo que hace que la rentabilidad suba considerablemente. Desde el verano hasta el otoño de 1990, el S&P 500 cayó casi un 20%. Desde marzo del 2000 hasta octubre del 2002, el S&P 500 cayó un 47%. Y desde agosto del 2008 hasta marzo del 2009, el S&P 500 cayó más de un 46%. En el año de 1990, 2000 y 2008, la rentabilidad real de los dividendos cayó al menos 2.7% y al 2.6% y luego al 3.1% respectivamente. Lo que ocurrió después no fue nada agradable y conocemos la crisis del año 2008. La recuperación de la economía mundial tras el shock de la pandemia, en un contexto de abundancia de liquidez financiera y una política fiscal muy expansiva en los principales países desarrollados, ha favorecido el ascenso de los precios de las materias primas. En los dos primeros trimestres del año, la revalorización del índice general de precios de commodities de Bloomberg ha superado el 20%, en gran medida gracias al avance de los precios de la energía, que han subido un 44.5%, seguido de menor rango, aunque no por ello menos importante, la escalada de los bienes agrícolas con un 20.5% y de los metales industriales con un 17.6%. Hace unos meses habíamos analizado la fuerza detrás del rebote de los precios de las materias primas y los principales mensajes siguen vigentes. El rally se debe a una combinación de factores de la demanda, como son la reapertura económica con la reactivación especialmente fuerte de la industria, y en la oferta con la disminución de los inventarios, y de los elementos financieros como son el incremento del apetito por el riesgo y la depreciación del dólar. En el contexto actual, donde la reactivación económica coexiste con el aumento de las pensiones inflacionarias, nos preguntamos, ¿cómo se ven afectados los precios de los bienes finales del consumo por el carecimiento de las materias primas y cómo impactan los países desarrollados y emergentes? Durante el año 2020, hubieron muchas compañías que tuvieron que tener despidos en su personal, dadas las circunstancias en las cuales el nivel de consumo disminuyó. Hubieron muchas renuncias, por el cual estos puestos de trabajo no se volvieron a suplir. Casos como la construcción, el caso especial de los camioneros que no tuvo un cambio estructural de su generación y a los jóvenes ya no les interesaba este tipo de profesión, y otros como la crisis de contenedores y la crisis marítima por el tráfico abundante de mercancías y barcos privados. Sin embargo, las presiones de inflación salarial es un tema bastante diferente a las inflaciones que podemos ver en el costo de las materias primas, ya que la madera o el acero pueden subir o bajar de precio. En el caso de los salarios, cuando se ve un aumento de la inflación salarial, este no tiende a retroceder, es una inflación permanente y por el cual a los ciudadanos cuando les suben el salario no tienden a retroceder,
y esto hace una inflación no solamente constante sino estructural, que tiene mucho que ver con el decrecimiento del Producto Interno Bruto y la meta de crecimiento económico de la Reserva Federal. Si vemos el índice de rendimientos del S&P 500 en los últimos 10 años, nos damos cuenta que a diferencia del año 2015 y 2018, los rendimientos han sido superiores en datos de 2 dígitos. En el año 2021, el 25% de este índice estaba sobre 6 compañías conocidas como FANG: Facebook, Amazon, Netflix, Google, Tesla, en el cual estos valores se triplicaron, mientras que 15 valores cayeron más de un 40%. El caso excepcional de Tesla con un 743% y Devon Energy con un 179% fueron casos excepcionales dentro de los más beneficiados en el S&P 500. Si vemos en un gráfico el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, vemos claramente una tendencia bajista, en el cual los máximos decrecientes denotan que cada vez produce menos. Esto, a diferencia del año 2021, en el cual fue un año de la recuperación del efecto rebote luego de la caída del efecto de la pandemia, hoy estamos viendo que estamos volviendo de nuevo a la senda estructural de la tendencia bajista, con la diferencia de que hoy estamos más endeudados que antes. Hoy tenemos las tasas de interés al 0% y al llegar al 0% del crecimiento con las tasas del 0%, estamos hablando de una japonización de la economía americana, en el cual sabemos que en Japón han vivido hasta 8 recesiones durante los últimos 20 años y Estados Unidos estaría preparándose para poder entrar en un periodo de difícil situación de la producción industrial y económica del país. Uno de los problemas más importantes que ha tenido que enfrentar las compañías tecnológicas que hacen parte del índice Nasdaq ha sido la de la producción y la distribución de los semiconductores, ya que son muy pocas las compañías que se dedican a la fabricación de este tipo de chips inteligentes utilizados en los autos eléctricos, utilizados en los teléfonos inteligentes, en los GPS y en muchos de los dispositivos electrónicos que utilizamos día a día. Es por eso que vemos como el índice de referencia de semiconductores SOX muestra la subida del coste de la producción, de la fabricación y la distribución de estos chips tan importantes para la cadena de suministros tecnológica. La crisis china de Evergrande motivó la desconfianza del inversor en el sistema inmobiliario a largo plazo. Sumado a la inflación de los salarios, sumado a los altos costes de la materia prima para la construcción, ahora las constructoras también se han visto afectadas por el tema de la confianza en los planes de vivienda a largo plazo, haciendo que los planes de vivienda nueva generen un sobrecosto de más del 20% y vivienda usada para más de un 15%, afectando así directamente lo que tiene que ver con el alquiler y la renta del humano promedio. La política monetaria juega un papel supremamente importante en lo que tiene que ver con la inflación. Es por eso que a través de sus dos posturas, unas veces dovish y otras veces hawkish, en las cuales ha estado cambiante, a través de los discursos del presidente Jerome Powell, en el cual decían que la inflación era transitoria, luego que no era tan transitoria y ahora que parece que será un poco permanente por la inflación salarial. Esto determina que el S&P 500, 3 meses antes de la subida de tipos de interés, los inversores están liquidando sus posiciones y buscando refugio a través de lo que son los consumer staples, que son precisamente los bienes de consumo personal, y a través de lo que tiene que ver con el real estate, que son los bonos del Estado.
La subida de la rentabilidad de los bonos del Tesoro por encima de la cuota del 1,70 hace que sea muy atractivo para los inversores que buscan refugio en periodos de alta inflación. A la par, lo que tiene que ver con materias primas, energía y los bienes de consumo personal también determinan una zona de refugio para estos inversores que salen directamente de las acciones FANG y de las acciones de alto riesgo y de alto rendimiento que estaban sosteniendo el SP500. Y por último tenemos la política fiscal. ¿Qué ha hecho el gobierno tanto de Trump como de Biden para ayudar en esta caída? Primero hablemos de la reducción de los taxes, que son los impuestos corporativos que hizo Donald Trump cuando todavía no estábamos en pandemia. Era una de las armas que hubiera funcionado precisamente para estos periodos de beneficio corporativo en negativo. Por otro lado, Biden ha tratado de impulsar los planes de desarrollo de infraestructura, pero se ha visto truncado por miembros de su mismo partido, quienes ven en la deuda pública un movimiento negativo para las próximas elecciones y para las generaciones futuras, por el cual la reducción del balance de la compra de deuda de la Reserva Federal es algo que se viene viendo, y dada la correlación positiva de casi el 88% con el mercado del SP500, la corrección al saber que la Reserva Federal subirá las tasas de interés, reducirá la compra de deuda y los paquetes de QE se acelerarán para que terminen antes de finalizar el año 2022. Estas han sido muchas de las razones las cuales se han confabulado para ver las caídas o correcciones que estamos viendo en estos momentos de todos los índices y las bolsas a nivel mundial. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con los amigos en los grupos de trading donde puedan servir esta información de gran valor para todos ustedes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Familia LTC, Go.